Entonces hoy vamos a estar viendo el electrocardiograma normal, cómo yo leo un electrocardiograma donde no tenga alteraciones eléctricas, sea un paciente que esté sano, que se vaya a operar, por ejemplo, y le hayan indicado un electro para poder entrar al salón de operaciones y cuando yo recibo el electro es un electro normal. Este es importante para poder interpretar el electropatológico. Entonces, para esa interpretación normal, para esa lectura normal, vamos a tener en cuenta 6 criterios. Vamos a estar hablando de la calibración, del sentido de la derivación AVR, del ritmo cardíaco, de la frecuencia cardíaca, del eje eléctrico y de las alteraciones de la morfología de ondas y segmentos. El electrocardiograma nuestro está formado por 5 ondas y 2 segmentos, es decir, la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. Y tiene el segmento o el intervalo PR o PQ y tiene el segmento ST. También en algunas ocasiones vamos a estar comentando lo que puede aparecer en algunos pacientes, la onda U. Esta no es frecuente, pero pudiera aparecer en algún paciente. Entonces vamos a comenzar a hablar de la calibración del equipo de electrocardiografía. Entonces es importante que nosotros conozcamos que el papel del electrocardiograma nos da 2 mediciones. Una que tiene que ver con voltaje y se da en milivolt y una que tiene que ver con el tiempo y se da en segundos. Por tanto, una tiene que ver con el tamaño de las ondas y otra tiene que ver con en el sentido horizontal de los segmentos o del ancho de esas ondas. De acuerdo a ello, es importante que sepamos que el papel de electrocardiograma está dividido en cuadraditos que tienen 5 cuadraditos chiquiticos dentro. Esos cuadraditos pequeños para arriba miden 1 milímetro, 1 milímetro. Y de ancho están midiendo, como es velocidad, es tiempo, están midiendo 0,04 segundos. Por tanto, un cuadradito grande que tiene 5 dentro tiene 5 milímetros y tiene 0,20 segundos. Por cada milímetro para arriba en tamaño, en voltaje, se corresponde 1 milímetro a 0,1 milivolt. Pero generalmente nosotros hablamos de milímetros porque nos es más entendible en el orden práctico. Este sería un electrocardiograma normal y cuando yo hablo de calibración, si ustedes se dan cuenta, al final del electro tiene una barrita. Todos los electros tienen que tener esa barrita, ya sea al final o al principio. Porque esa barrita es la que me habla a mí de si mi equipo está calibrado o no está calibrado. Y si no está calibrado, puede ser que yo malinterprete el electro. Ahora, cuando yo digo que está calibrado mi equipo, cuando esa barrita tiene 10 milímetros de tamaño, serían 10 cuadraditos para arriba, y tiene 5 cuadraditos de ancho, que también se corresponden con 5 milímetros porque miden el mismo tamaño, pero aquí lo damos en segundos. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que esa barrita tiene una altura de 10 milímetros y un ancho de 5 milímetros. Esa sería la calibración normal. ¿Qué puede estar pasando? Que cuando yo vea mi electro, veo una barrita que está muy alta o veo una barrita que está muy chiquita. Yo digo, mi equipo no está calibrado. Enfermera, por favor, calíbreme el equipo. ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta de esto, en el primer caso, en este caso, si yo no me doy cuenta que la barrita está muy grande, que está en 20 en vez de estar en 10, es posible que las ondas mías, la onda R sobre todo, salga muy grande. Y yo diga, mira este paciente, qué clase de hipertrofia ventricular tiene. Y todo, estoy confundiendo el diagnóstico del paciente, todo porque no vi el tamaño de la calibración. No vi si el equipo estaba calibrado o no. O por el contrario, tengo un paciente que me llega a la consulta que lo que va a hacer es operarse, que no tiene nada, está asintomático desde el punto de vista de la esfera cardiovascular, y veo que las derivaciones de mi electrocardiograma son muy chiquiticas.
miden menos de 7 milímetros y yo digo, esto es un microvoltaje. Entonces mi paciente posible tenga una pericarditis, un enfisema, un derrame pleural. ¿Qué estoy haciendo? Confundiendo el diagnóstico. ¿Y por qué lo confundo? Porque no me di cuenta que la barrita estaba a la mitad de 10. Por tanto, es imprescindible para saber que la interpretación de mi electro la estoy haciendo adecuadamente, es imprescindible evaluar el tamaño de la barrita que demuestra que está calibrado el equipo. Pasemos al punto número 2. El punto número 2 tiene que ver con el sentido de la derivación AVR. Y ya nosotros hemos hablado de esto. AVR está en el brazo derecho. Y yo sé que el sentido de despolarización de mi vector de despolarización normal es de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de endocardio a epicardio, de dentro a afuera. Por tanto, cuando comienza la despolarización en el nodo sinusal y comienza a bajar, el impulso eléctrico baja hasta la punta, cuando eso sucede, esa despolarización se está alejando, ese impulso eléctrico se está alejando del vector o del electrodo AVR. Y si se aleja, yo sé que allá arriba se están inscribiendo cargas negativas. Por tanto, cuando yo veo un electro, lo pueden ver en la imagen, cuando yo veo un electro AVR, tiene que inscribirse, tiene que estar inscrito todo para abajo, todo negativo. Tiene que haber deflexiones negativas, ondas negativas. Fíjense cómo la onda P, la onda R y la onda T se ven claramente ahí en AVR que están negativas. Y es lo normal. Si estuvieran positivas, ahí vuelvo a decirle a la enfermera, mire, revíseme el equipo, porque es posible que usted haya colocado las paletas inadecuadamente. ¿Qué pasaría si yo no me doy cuenta de esto? Si yo no reviso AVR, que lo mismo que AVR puede estar positiva equivocadamente, va a haber otra derivación que va a salir negativa equivocadamente. Entonces yo voy a decirle al paciente, mire, si usted es negativa, están demostrando que usted tiene una isquemia coronaria. Mentira, no hay isquemia coronaria, es que el electrodo en AVR, en esa derivación, no estuvo bien colocado. Entonces, segundo paso, evaluar la derivación AVR y que ésta sea negativa. Tercer paso, ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco puede ser sinusal o no sinusal. El ritmo cardíaco sinusal es la presencia de onda P antes de cada complejo QRS. ¿Por qué onda P? Porque yo sé que el ritmo se origina en la aurícula y yo sé que se origina en el nodo sinusal, por eso es ritmo sinusal. Por tanto, lo primero que yo hago una vez que ya sé que mi electro está bien es evaluar esa onda P y ver si la onda P está precediendo a cada complejo QRS. En el caso que nos ocupa, ahí lo vemos. Hay una onda P delante de cada complejo. Por tanto, yo digo que mi paciente tiene un ritmo sinusal. Pero si vamos al patrón de abajo, por mucho que queramos revisar, no encontramos la onda P. Entonces yo digo, este paciente al parecer el impulso eléctrico está naciendo en un lado que no es el nodo sinusal. ¿Será que tiene una fibrilación auricular, que es lo más frecuente? Entonces recuerden cuando dimos estenosis mitral, que era frecuente que mi paciente tuviera fibrilación auricular, hablábamos que esa contracción descoordinada que había en las aurículas se debía a que el impulso eléctrico nacía en un lugar que no era a nivel del nodo sinusal, o que se generaban impulsos que nacían en otras zonas, como por ejemplo en el seno coronario, en las venas pulmonares, en la propia pared de las aurículas. Entonces, resumiendo, cuando no veo onda P delante de los complejos QRS, yo digo que mi paciente está en ritmo no sinusal. También puedo hablar de ritmo sinusal o ritmo regular y ritmo no sinusal o ritmo irregular. Punto número 4, frecuencia cardíaca.
Entonces, la frecuencia la vamos a calcular dependiente del ritmo que tenga el paciente. Por tanto, tengo que saber cuál es el ritmo para poder venir a sacar frecuencia. No puedo sacar frecuencia sin antes no haber visto el ritmo de mi paciente. Vamos a ver el primer caso donde el ritmo era sinusal. Había ondas P delante de cada complejo. Aquí tenemos que aprendernos un número fijo, 1500. Ese 1500 que está en azul, hay que aprenderse ese número porque es fijo para calcular frecuencia. Voy a identificar dos ondas R. Esto lo hacemos sobre todo en D2. Recuerden que D2 es la derivación que más se acerca al vector normal de despolarización, que viene de arriba abajo, de derecha a izquierda y de dentro a afuera. Entonces, agarro dos ondas R y cuento la cantidad de cuadritos pequeños que tiene. En este caso, ahí lo está marcando, hay 15 cuadraditos pequeños. ¿Qué yo digo entonces para calcular la frecuencia? 1500, que era el número fijo, dividido entre 15. 1500 entre 15 da 100 latidos por minuto. Por tanto, la frecuencia cardíaca del paciente en ritmo sinusal en este paciente es de 100 latidos por minuto. Ahora, ¿qué pasa cuando el ritmo no es sinusal? Tenemos que tener otra regla práctica para calcularlo. El ejemplo que trae lo hace en 30 cuadrados de los grandes. Es decir, recuerden que hay cuadraditos grandes que tienen 5 cuadraditos pequeños. Voy a buscar 30 cuadrados de esos grandes y voy a ver cuántos QRS tiene en 30 cuadrados grandes. En 30 cuadrados grandes, este patrón eléctrico tiene 15 complejos QRS. Ese 15 lo voy a multiplicar por 10. Es un número fijo. Aquí el número fijo es 10. 15 por 10, 150. Repito, para no tener que contar tanto, en el orden práctico yo lo hago a la mitad. Está descrito en los libros. En vez de agarrar 30 cuadrados grandes, agarro 15 nada más. 15 cuadrados grandes. Y digo, en 15 cuadrados grandes, ¿cuántos QRS tengo multiplicado por 20? En vez de 10, lo multiplico por 20. Y entonces me daría lo mismo que está dando acá. 15, la mitad de 15 sería 7,5, por 20 daría 150. Entonces, en el orden práctico, resumiendo, cuando el ritmo no es sinusal, tengo que saber que o bien en 30 cuadrados grandes o bien en 15 cuadrados grandes, contar la cantidad de QRS, y si busqué 30, multiplico por 10, y si busqué 15, multiplico por 20. Entonces, eso me estará dando la cantidad de latidos por minuto que tiene mi paciente en ritmo no sinusal. Entonces, hasta aquí hemos visto 4 puntos importantes. Si estaba calibrado o no mi equipo, cómo estaba VL, si estaba negativa, que necesito que esté negativa para saber que mi electro está bien. Había visto el ritmo de mi paciente, si era un ritmo sinusal o no sinusal, y ya estaba calculándole la frecuencia cardíaca, bien sea en ritmo sinusal o bien sea en ritmo no sinusal o irregular. Vamos a pasar al quinto punto. El quinto punto es el cálculo del eje eléctrico. Entonces vamos a fijarnos en la figura del lado izquierdo, la A. Y el primer paso que tengo que hacer para calcular el eje es ver el tamaño del QRS en D1 y AV. Entonces ahí tengo esas dos derivaciones. Tengo D1, ahí a la izquierda, donde está la manito, y tengo AVF, donde está la otra manito, un poco que a la derecha. Vamos a ver el tamaño que tiene el complejo. Y el tamaño se calcula midiendo la parte positiva y la parte negativa del complejo QRS. Por tanto, una vez que yo tengo identificado el complejo QRS que está en rojo ahí, yo digo, ¿cuántos cuadraditos tiene para arriba? Y mírenlo acá, yo lo pongo 3. Por tanto, tiene 3 positivos. ¿Cuántos cuadraditos tiene para abajo? Contamos y hay 8 para abajo. Por tanto, pongo 8 negativos. Yo sé que en las matemáticas, cuando se suman dos números con cargas diferentes,
lo que se hace es restar y poner la carga del mayor. Por tanto, más 3 menos 8 sería menos 5. Vamos a ir a contar ahora AVF, a ver el tamaño de AVF. Fíjense que AVF es el que está la manito debajo. Y yo digo, ¿cuántos tiene para arriba? Para arriba tiene 8. Entonces tiene 8 positivos. ¿Y para abajo cuántos tiene? 2. Para abajo 2 serían 2 negativos. Más 8 menos 2 sería más 6. Es decir, que el primer paso es calcular el tamaño que tiene el QRS. Primero la parte positiva, luego la parte negativa, hago el cálculo y me va a dar un número. Teniendo ya este dato de 1 menos 5 y AOF más 6, vamos a ver lo segundo que hacemos. Recuerden que Beethoven había inventado el triángulo, pero él dijo, si yo pude ejemplificar, diagramar el corazón en un triángulo, yo puedo hacerlo también en un círculo. Entonces recuerden que en el triángulo de Beethoven, de 1 iba del brazo derecho al brazo izquierdo. ¿Cómo lo voy a representar en el círculo? Es la derivación que va de más menos 180 a 0 grados. Es la que se parece ahí en el trazado a D1. Y también decíamos que AOF estaba en la pierna izquierda. Por tanto, aquí en el círculo vamos a verlo de menos 90 a 90 grados. También nosotros veíamos en el triángulo de Beethoven que a medida el vector se acercaba al electrodo que estaba explorando, por ejemplo, D1, a medida que se acercaba a D1, se estaba inscribiendo bien positivo. Y lo que estaba dejando atrás era negativo. Y también pasaba con D2 y D3 que morían en AVF. Entonces, aquí nos pasa lo mismo. Partimos del centro, en el círculo. Del centro a la derecha en D1, positivo. Del centro a la izquierda en D1, negativo. Vemos AVF. Del centro hacia abajo en AVF, positivo. Del centro hacia arriba en AVF, negativo. Entonces ahora, fíjense que a la derecha yo vuelvo a poner acá el valor de D1 y el valor de AVF. Vamos a colocar D1 en el círculo. Entonces, como es menos 5, va para la parte negativa de D1, menos 5. Vamos a colocar de AVF. Como AVF es positivo, más 6, lo pongo en la parte positiva de AVF. Ya tengo colocado mis dos puntos de referencia. Vamos a pasar al otro pasito. Este paso implica por ese punto, por esos dos puntos, hacer una perpendicular. Y perpendicular significa que corta de uno y que corte a AVF. Si se dan cuenta, esta perpendicular, cuando corta a D1, por los cuatro lados forma ángulos rectos. Por tanto, perpendicular es cortar y que se formen ángulos rectos. Cuando pongo AVF por los cuatro lados en AVF, también quedan ángulos de 90 grados. Entonces, ¿qué está pasando con estas dos perpendiculares que tracé? Se están cortando en un punto. En ese punto que se corta, yo voy a poner mi vector de despolarización. Entonces, mi paciente, este es el vector de despolarización de mi paciente. Nace del centro y pasa por el punto de corte de las dos perpendiculares. Mi paciente tendrá un eje eléctrico de más 130 grados. Voy a volver a repetir. Valor de D1, menos 5. Valor de AVF, más 6. Perpendicular por D1. Perpendicular por AVF, vector de despolarización. Eje eléctrico en más 130 grados. Ya yo tengo el eje eléctrico de mi paciente. Ahora quiero ver si esto es normal, o si mi eje está a la derecha, o si mi eje está a la izquierda, o es indeterminado. Por tanto, yo tengo que saber que todo lo que esté
entre menos 30 y 90 grados es normal, que todo lo que esté entre menos 30 y menos 90 es una desviación a la izquierda. Todo lo que esté entre 90 y más menos 180 es una desviación a la derecha. Y todo lo que esté entre más menos 180 y menos 90 es un eje indeterminado. Entonces aquí en el caso particular, time es más 130. Yo digo, el eje eléctrico de este paciente está a la derecha. Y cuando yo tengo un eje a la derecha, enseguida me pregunto, ¿será que es un fumador? Y que este fumador hizo una enfisema, una bronquitis, hizo una EPOC, y que esta EPOC está repercutiendo sobre las cavidades derechas, porque yo sé que hacen cor pulmonales crónico. Es la primera pregunta que me hago cuando tengo un eje a la derecha. O posiblemente sea normal, pero siempre tengo que pensar que es algo patológico. ¿Qué importancia tiene el eje eléctrico? Fíjense ustedes que si hoy me hubiera dado el eje en menos 60 grados a la izquierda, yo a este paciente le ponía tratamiento porque me está diciendo que el eje se está desviando a la izquierda y esto implica que el corazón está creciendo a la izquierda. Por tanto, se está hipertrofiando. Y yo digo, eso es por la hipertensión que tiene mi paciente o por la cardiopatía isquémica que tiene mi paciente. Por tanto, le pongo tratamiento al paciente, a un paciente que tiene un desvío izquierdo de su eje. Cuando yo cito al paciente a los 3 meses y le repito el electro, lo que yo espero es que el eje esté un poco menos desviado a la izquierda, que esté ahora, por ejemplo, en menos 30. Por tanto, ahí estaría diciendo qué bien el tratamiento que le estoy poniendo a mi paciente. O todo lo contrario, si estuviera en menos 90 hoy, yo diría, este tratamiento que le estoy poniendo no está trabajando en el remodelado ventricular de mi paciente. Por tanto, tengo que hacer ajustes terapéuticos. Entonces, esa es la importancia que tiene, o parte de la importancia que tiene, además de diagnóstico, tiene importancia pronóstica. Me evalúa funcionalmente cómo está trabajando el músculo cardíaco. Y recuerden que todos no van a estar en un lugar de un hospital de segundo nivel, que muchas veces nos mandan primero, cuando lo graduamos, a un hospital de primer nivel y no tengo posibilidad de hacer ecocardiografía. O nada más el paciente tiene el dinero, la plata para hacerse un un ecocardiograma, y no pueden hacerse el segundo evolutivo. Por tanto, es importante tener este conocimiento básico del eje eléctrico, porque con él yo puedo evaluar terapéutica que he indicado. Si hemos entendido esto, ya estamos en condiciones de evaluar el tamaño de las ondas y segmentos, la morfología de ondas y segmentos. Y habría que partir por la onda P. Recordemos que la onda P implica la despolarización auricular. Implica el momento en que se activan las aurículas y se contraen para garantizar esa sístole y que vaya la sangre a los ventrículos. Implica que yo tengo que ver onda P siempre delante de cada complejo QRS. Y si no tengo onda P, recuerden que estoy pensando en primer lugar en fibrilación auricular. Esta onda P donde mejor se ve, ya yo les decía que era en D2, B1 y B2. Y estoy evaluando la onda P para ver si mi paciente está en ritmo sinusal o para ver si hay, cómo está su morfología y si hay algún crecimiento. Fíjense, la figura de encima dice que el tamaño de la onda P en altura no puede ser mayor de 2,5 milímetros. Siempre tiene que ser menor de 2,5 milímetros. Sería entonces no más de 2 cuadraditos y medio. Y de ancho la onda P no puede ser más de 0,12 segundos. Tiene que estar por debajo de 0,12 segundos. 0,12 segundos serían 3 cuadraditos. Entonces el tamaño de la onda P es 2 cuadraditos y medio para arriba, 3 cuadraditos de ancho. Vamos a mirar la figura del lado derecho, donde me está diciendo las alteraciones que pudiera tener esa onda P. Vamos a ver la parte A. En la parte A estoy viendo una onda P que tiene dos componentes, uno más positivo y otro un poquito
menos positivo. Hay una deflexión que es mucho mayor que la otra. Cuando esto sucede, cuando la primera deflexión es mayor que la segunda, yo digo, y está por encima de 2,5 milímetros, yo digo que se trata de un crecimiento auricular derecho. Fíjense la imagen de la B. La primera deflexión es más chica que la segunda es más alta. Por tanto, yo digo, hay un crecimiento auricular izquierdo. Conclusión, si yo veo una onda P que tiene dos componentes, enseguida voy a ver cuál de los dos componentes es el mayor. Y cuando yo veo esto, si el primer componente es el mayor, se refiere a la aurícula derecha. Y si el segundo componente es el mayor, se refiere a la aurícula izquierda. Entonces, esta onda P de abajo, esta onda P ancha de abajo, que se refiere a la aurícula izquierda, también se le llama P mitral. ¿Dónde la vimos nosotros? En la estenosis mitral, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay otras variantes. En la figura A muestra cómo una onda P es alta. Y esta onda P alta con un solo componente le vamos a llamar onda P pulmonar. ¿Y dónde la veo? En las enfermedades pulmonares. Y también la veo en las patologías valvulares pulmonares. Entonces, es importante la onda P definir bien su morfología porque ya nada más de verla me está traduciendo diagnóstico. Hay otra variante de crecimiento auricular izquierdo que es esa onda P isodifásica que tiene un componente positivo y un componente negativo. También rescatar de esta figura que cuando hablamos de aumento de tamaño de las aurículas decimos crecimiento. Cuando hablamos de aumento de tamaño de los ventrículos en electrocardiografía decimos hipertrofia. Entonces aquí estamos hablando de una P pulmonar, de una P mitral, de una P que es isodifásica con un componente mayor que el otro y estamos hablando de crecimiento auricular derecho o crecimiento auricular izquierdo. Y no olvidemos que la ausencia de onda P casi siempre implica fibrilación auricular. Pasemos entonces al intervalo PR o PQ. Y ya nosotros sabíamos que este intervalo se correspondía con el retraso nodal. ¿Qué significa? Significa el tiempo que tarda el impulso eléctrico de ir desde mi aurícula a llegar al nodo atrioventricular. Entonces, cuando yo evalúo el PR o el PQ, ¿por qué PR? Yo digo PR cuando no se inscribe la onda Q. Si se inscribe la Q, yo digo PQ. Cuando evalúo esto desde el inicio de la P hasta el inicio de la Q o de la R, yo hablo de intervalo PR o PQ. En algún libro que otro va a encontrar la palabra segmento PR o PQ. Y cuando hablan de segmento solo se está refiriendo al retraso nodal que tiene el tiempo que está tardando el impulso eléctrico en el nodo atrioventricular para ser regulado. Recuerden bien que el impulso eléctrico nace en el nodo sinusal a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto y que el nodo atrioventricular lo regula a una frecuencia aproximada entre 40 y 60 latidos por minuto, de manera tal que no entre con una frecuencia muy grande a nivel de los ventrículos. Recuerden que el nodo atrioventricular se le llama marcapaso secundario y al nodo sinusal se le llama marcapaso primario. Esto sería lo normal. Tiene una medición este eje, este intervalo, disculpen, mide entre 0,08 y 0,20 segundos. Es decir, entre 2 cuadraditos y 5 cuadraditos. No puede medir menos de 2, ni puede medir más de 5. Porque entonces acontece lo que estamos viendo en la diapositiva. Fíjense el caso de arriba. Tiene un PR muy cortico de 1,5. No más que eso. Tiene un PR muy corto. Y cuando yo veo un PR corto, que lo vamos a ver en la próxima clase, yo estoy pensando en preexcitación. Fíjense ahí cómo la flechita muestra una muesquita
y cuando yo ve en la rama ascendente de la R, PR corto con esa muesca se llama onda delta, PR corto con onda delta, esa preexcitación se le llama Wall-Parkinson-White. Eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Y fíjense en el patrón de abajo que tengo un PR que está midiendo 6 cuadraditos pequeños. Por tanto, mide 0,24. Y si me está midiendo 0,24, yo estoy pensando que tiene un PR largo. Entonces pienso 0,24 y en el otro mide más, hasta 0,28, en el tercer complejo QRS. Y entonces estoy pensando que mi paciente tiene un bloqueo aurículo-ventricular. Resumiendo, el intervalo PR o PQ evalúan el retardo nodal y tiene un tamaño entre 0,08 segundos y 0,20 segundos. Por debajo de 0,08, preexcitación. Por encima de 0,20, pienso siempre en bloqueos aurículo-ventriculares. Vamos a pasar a la onda Q. La onda Q la vamos a trabajar separadita del complejo QRS porque tiene sus peculiaridades y ustedes lo saben en el infarto agudo del miocardio. Y yo les pongo ahí en rojo bien claro y nunca se puede olvidar que nunca la onda Q puede ser mayor que 1/3 de la onda F. Entonces en el patrón, en el cuarto patrón, ahí yo les he dividido la onda R en 3 partes. Y si ustedes se dan cuenta, la onda Q es mayor que 1/3 de esas partes. Por tanto, cuando yo veo ese patrón de una onda Q más que 1/3 de la onda R, yo digo, eso es patológico. Y estoy pensando en necrosis del músculo cardíaco. Ya bien sea una necrosis actual de un infarto o sea una necrosis antigua de un infarto que pasó. Si hubo un infarto y hubo necrosis, esa onda Q nunca se pierde. Siempre la vamos a tener porque está implicando necrosis, células que están muertas, que no trabajan, que no funcionan, por tanto traducen eléctricamente una onda Q patológica. Más de 1/3 de la onda R. Pasemos entonces a valorar el complejo QRS. El complejo QRS en su conjunto evalúa la despolarización de la masa ventricular. Fíjense que este complejo, a pesar de tener 3 ondas, la Q, la R y la S, no puede medir más de 0,12 segundos. Algunos libros hablan hasta de 0,10. Implica que no puede ser más ancho que 3 cuadraditos. Si hay más de 3 cuadraditos, estoy pensando que hay un trastorno en la conducción intraventricular. Estoy pensando que hay un bloqueo de las ramas derecha o izquierda del corazón. Por tanto, el QRS siempre voy a evaluarlo sobre todo en ancho y en morfología. En ancho y en morfología. Ese ancho no más de 3 cuadraditos. Y fíjense que aquí debajo en esta otra diapositiva o en esta otra imagen está diciendo hasta 0,10 segundos. Ya ahí me está diciendo que es un poquito menos, 2,5. Por tanto, un QRS tiene que estar en 2,5, 3, no más que eso. Dice que tiene que ser un complejo limpio. Fíjense qué bien se denota ese QRS, está limpio. Pero si yo viera un QRS que estuviera un poquito deformado, como este que vimos acá atrás, como este de arriba de la imagen, que está deformado, que está melladito con la onda delta, yo digo, este QRS debe de tener algún problema en la conducción intraventricular. Entonces, no puede haber melladuras ni puede haber empastamientos del QRS. El QRS siempre tiene que ser positivo, con excepción de AVR que va a estar negativo y en algunos casos se ve completamente negativo en B1 y B2 y es normal. Puede ser que esté isodifásico con un componente positivo y negativo en B3 y B4. Ahora quiero que nos percatemos de la parte derecha de la imagen eléctrica que estamos viendo.
que está implicado las derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Si viéramos ahora la onda R solita, ustedes se tienen que dar cuenta que la onda R, a medida transita de B1 a V6, aumenta de tamaño. Fíjense en B1 y en B2, que es muy chiquitica la onda R. En B1 casi ni se ve. Y a medida que pasa a B3, B4, B5 y B6, la onda R crece. Y eso es lo normal. Vamos a ver ahora la onda S. Fíjense en B1 la onda S. Mide alrededor de unos 8 milímetros negativos. Fíjense lo que le pasa a la onda S. A medida que transita hacia la derivación B6, miren cómo la onda S se hace muy pequeñita. Es decir, que sucede lo contrario de la R. La R, a medida pasa de B1 a V6, aumenta de tamaño. La S, a medida pasa de B1 a V6, disminuye de tamaño. Y eso es normal. Si yo no viera esto, si yo no me diera cuenta de esto, yo como médico tengo que ir a buscarlo. Tengo que ver, déjame ir en derivaciones precordiales, cómo está la R y cómo está la S. Y si está al revés de esto, estoy pensando que hay hipertrofias bien de las cavidades derechas del ventrículo derecho o bien hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ver ese cambio de tamaño de la R y la S de B1 a B6 es importante también para valorar la integridad de los complejos QRS y evaluar la despolarización de la masa ventricular. Pasemos entonces al segmento ST. Decir entonces que hasta aquí ya hemos llegado hasta la onda S y hasta aquí estamos evaluando despolarización. Y vamos a entrar ahora a la otra fase que se llama repolarización. No sin antes mencionar que en la unidad de la despolarización, con el inicio de la repolarización, ahí tenemos un punto llamado punto J. Luego viene el ST, segmento ST, que significa inicio de la repolarización, y onda T, que implica el final de la repolarización. Todo en su conjunto, el STT, evalúan repolarización. Recuerden ustedes que lo habíamos mencionado, que la repolarización no debe ser más que aquel momento en que la célula se preparaba para recibir otro estímulo eléctrico. Estaría guardando relación con el potencial de membrana en reposo. Se prepara para ese momento. Vamos a ver algunas formas anormales del ST y vamos a verla en unidad con la onda T, porque ambas están evaluando la repolarización. Fíjense el patrón del lado de V6, el del medio. Fíjense la onda R. Esta onda R está mellada, lo que hablábamos anteriormente, melladura. Eso significa melladura. Miren la onda R cómo está con dos componenticos. Entonces vamos a ver el patrón de arriba. El patrón de arriba, si ustedes se dan cuenta, tiene un ST que está en la línea isoeléctrica y él siempre tiene que estar en línea isoeléctrica para ser normal, pero tiene tendencia a caer de esa línea isoeléctrica. Está un poquito por debajo de la línea isoeléctrica. Y fíjense además que la onda T que le acompaña es una onda T asimétrica, que quiere decir que una de las dos ramitas es más grande que la otra. En este caso, la rama ascendente de la onda T es mayor que la rama descendente, o el primer componente es menor que el segundo componente. Por tanto, cuando yo tengo un ST que tiende a estar por debajo de la línea isoeléctrica, y eso se le llama infradesnivel, con una onda T negativa asimétrica, estoy pensando y evalúo hipertrofia ventricular izquierda. Miremos el segundo patrón. Sucede que el ST y la onda T están igual que el primero, pero en este se ha acompañado de un QRS mellado.
Y cuando yo veo una tendencia al infradesnivel del ST con T negativa simétrica y un QRS mellado, yo digo, aquí el trastorno de la repolarización tiene que ser secundario a un bloqueo completo de rama izquierda. Eso lo vamos a estar viendo en arritmia, pero ya ahora para que vean la interpretación del ST. Miren el otro, el tercero, supradesnivel del ST. Miren cómo ese ST se va por encima de la línea isoeléctrica, muy por encima de la línea isoeléctrica. Entonces yo digo que cuando hay supradesnivel del ST y más que tiene una T negativa, yo estoy pensando que ya hay una lesión subepicárdica en la evolución de un infarto. Fíjense que el ST del infarto es un ST convexo, y eso es importante determinarlo para hacer diagnóstico diferencial eléctrico. Entonces, elevación del ST se llama supradesnivel. Cuando está por debajo de la línea, infradesnivel. Entonces, este paciente tiene un supradesnivel del ST con una onda T negativa bastante simétrica. Y esto traduce lesión subepicárdica. Quiere decir que ya ese paciente está infartado y la lesión ha llegado hasta afuera. Hacemos a la parte del lado derecho la imagen de arriba. Y fíjense que ahora hay un supradesnivel del ST, pero a diferencia del infarto, es un ST supradesnivel lado cóncavo, muy diferente al del infarto que era convexo. Y fíjense que la onda T está positiva. Entonces, cuando yo tengo un patrón eléctrico así, yo enseguida me recuerda la pericarditis aguda. Y le hago preguntas al paciente como, por ejemplo, ¿tiene dolor en el pecho? Él me dice que sí. ¿Ese dolor se le modifica cuando usted se inclina hacia adelante? Sí. ¿Con el golpe de la tos, con la respiración? Sí. Entonces, está haciendo fiebre, hay una tuberculosis. Tengo varios antecedentes que me hacen sospechar que este electro con un supradesnivel del ST, pero un supradesnivel cóncavo con T positiva, pudiera estar relacionado con una pericarditis aguda. Entonces miremos el de abajo. El de abajo tiene un supradesnivel, un ST que está en línea eléctrica, pero tiene una onda T negativa. Pero fíjense que esa onda T negativa, a diferencia de la primera y segunda que vimos del otro lado, es una T negativa simétrica. Sus dos ramitas son iguales. Y cuando yo veo T negativa simétrica, estoy pensando en T que son de isquemia coronaria. Entonces, este paciente tiene una T negativa simétrica que traduce en isquemia subepicárdica. Fíjense la de abajo, tiene una T positiva bastante simétrica, pero alta, una T muy alta. Y cuando yo veo una T aumentada y simétrica, pienso en isquemia subendocárdica. Entonces, T negativa simétrica, isquemia subepicárdica. T positiva y simétrica, isquemia subendocárdica o hiperpotasemia, que también las vemos en la hiperpotasemia. De manera tal que cuando yo evalúo el inicio de la repolarización, es muy difícil no estar evaluando el final. Por tanto, evalúo ST, pero también estoy evaluando en su conjunto la onda T. Ambos están evaluando o valorando la repolarización ventricular. Vamos a ver aquí, para complementar lo anterior, esa onda T en el curso de un paciente infartado. Entonces, fíjense que el electro normal, llega el paciente con un dolor agudo coronario, el ST tiene supradesnivel y la onda T todavía está supradesnivelada. Entonces, fíjense que a medida pasan las horas, el ST se mantiene con supradesnivel y ya ha comenzado a aparecer la onda Q. Este paciente está tardando, no lo trombolizan, no le hacen angioplastia. La onda Q comienza a aparecer. Fíjense ya en el transcurso de las horas, el primer y segundo día, cómo la onda T se ha vuelto negativa. Una onda T negativa simétrica. Y ya cuando ya evoluciona el paciente y no fallece,
el ST vuelve a la normalidad, pero la onda T ha quedado negativa simétrica, traduciendo que hay un evento isquémico en curso, que está en evolución. Por tanto, la onda T, cuando es simétrica, negativa simétrica, traduce isquemia. Onda T negativa asimétrica traduce sobrecarga ventricular. Estamos pensando en hipertrofias ventriculares. Entonces, la onda T, como muestra de la repolarización ventricular, le sigue a la onda S, tiene una amplitud de más o menos 0,5 milivolt, es decir, que lo que mide es el tamaño de un cuadradito y un poquito más. Esta la vemos muy bien en D1, D2 y D3, se evalúa muy bien. Puede tener un tamaño o menos de 0,1 en las derivaciones precordiales. Tiene una duración de 0,15 segundos, es decir, que está midiendo alrededor de ancho. Recuerden, esta duración está teniendo alrededor de 3 cuadraditos, 3 o casi 4 cuadraditos. Y en la configuración esta onda es redondeada, tiene una conformación redondeada en su punta, en la parte más alta y lisa, y que puede haber una deflexión positiva, es decir, que siempre la voy a ver positiva en casi todas las derivaciones, y voy a ver la negativa siempre, tengo que ver la negativa siempre en AVR. Nos quedaría esta onda que yo les decía que muchas veces aparece y en otras ocasiones no aparece, que es la onda U, que esta onda U guarda relación con ese final de la repolarización, que muchas veces está traduciendo esa repolarización ya a nivel de las fibras de Purkinje o de alguna parte pequeña a nivel de los ventrículos, que significa esta onda U que no puede tener una altura mayor de 2 milímetros y que cuando yo la encuentro estoy pensando en hipopotasemia, estoy pensando en miocardiopatía, por ejemplo, en el Chagas, estoy pensando en la posibilidad de que esté relacionada con una hipertrofia ventricular izquierda, o siempre pregunto sobre la administración de digoxina, de quinidal o de procainamida, porque también pueden ayudar a que aparezca una onda U. Ya les digo, esta onda U no es frecuente que aparezca siempre. Por tanto, pero cuando aparece estaríamos pensando en ese final de la repolarización de nuestro músculo cardíaco. Entonces, estos serían los elementos fundamentales que estaríamos trabajando para un electro normal. Entonces, ahora muchachos, comenzaríamos a hacer esa retroalimentación.